muchas lecturas que nosotros daremos de la coyuntura a propósito de la alianza Rescate RD, que yo digo que es otra cosa. Muchas lecturas. A mí por lo menos me remonta, ¿sabe qué? Necesaria, irremediablemente, a partir de las últimas declaraciones del expresidente Danilo Medina a 2020, que parecía en ese momento, ustedes recuerdan, era como una especie de fiera. Una fiera que se veía herida, se veía acorralada. Y parece que no cuidaba mucho los zarpazos que dio en ese momento por la situación que todos conocemos. E incluso te hablaba de que a raíz de las elecciones el presidente Medina entonces podía perder no solo las elecciones como de hecho, también el partido, no totalmente, pero se produjo la división y quedó en una situación bastante complicada el Partido de la Liberación Dominicana y un tercer elemento que era la inmunidad. Eso, como se trata en todos los partidos que yo pienso que, como dice la gente, al final son caimanes del mismo charco y se protegen. Entonces eso no es tema, pero ese caudillismo dominicano con el que nosotros arrastramos y que es uno de los problemas capitales de nuestra historia, ese que desde la propia fundación de la República y con características donde esa llamada estabilidad democrática puede contar, ¿no?, todo un rosario de daños a la vida institucional del país. Y en ese momento el presidente Medina, en ese afán y en esa necesidad por mantener el control, por supuesto, el control total del poder, con el que no le bastaba haber dirigido el país en 2 periodos consecutivos y tratar de reformar incluso la Constitución, que por suerte y mucha presión, claro está, de muchos sectores en ese momento, bueno, pues sectores organizados y voces disidentes no se logró, y fue un intento fallido, lo recuerdo perfectamente, había mucha desesperación, el mismo primer mandatario cercó militarmente el Congreso, ¿lo recuerdan? Me parecía como un Pedro Santana cualquiera para tratar de torcer la voluntad popular, pero había mucha desesperación, yo digo, y había mucha preocupación, porque era una situación bastante complicada la que tenía el presidente Medina en ese momento, sobre todo porque las responsabilidades que iban a tener que cargar después, una buena parte de ellas iban a recaer sobre las espaldas precisamente del presidente Danilo Medina, que al ser derrotado en el Congreso, no dudó en usar su poder, su hegemonía dentro de ese partido importante en ese momento el PLD, para imponer entonces un caudillo o un candidato del caudillo que en ese momento era el señor Gonzalo Castillo, por encima de 6, 7 que se estaban proponiendo, y que era el único que podía garantizar de alguna manera esa continuidad y esa consolidación fuera del poder de algo que se llamaba, e incluso los mismos aspirantes, del danilismo. Y eso por las características de ese candidato, que no contaba con otras estructuras que no fueran las mismas estructuras del PLD y de Danilo Medina. Se divide el PLD con un candidato que, según las encuestas de prestigio, no sobrepasaba el 30% dentro del electorado, con una situación mundial que se llamaba COVID, y lo que ocurrió después con unas elecciones presidenciales y congresuales que las tenía encima. Pues ese grupo que aupaba al presidente Medina no se imaginaba fuera del poder. Y digo esto a propósito de las últimas declaraciones del presidente, precisamente del presidente Danilo Medina, que yo pienso que es el que podría ser el gran perdedor, y el Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de la pregunta hecha por Domingo, porque yo no sé si fue un lapsus, o si que pretendía decirlo de una manera distinta, pero cuando el presidente revela algo que es, bueno, una verdad, dicho en boca del presidente Medina, que es acelerar la salida del PLD y de dirigentes y militantes que todavía se aferran a las siglas del Partido Morado, según el presidente Medina, el pasado fin de semana en San Cristóbal, en un encuentro que dice, y ya voy finalmente terminando, que era arengar a las bases la vida del PLD, que está íntimamente ligada a ese candidato que es Abel Martínez, de tal modo que si a Abel le va mal,
le va mal al partido. Y por supuesto, yo creo que tomando en cuenta lo que decía a través de esta misma RCC Media, las encuestas, la encuesta Gallup, si las elecciones fueran hoy, se cumpliría entonces la advertencia de que, por supuesto, el tercer lugar sería para el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato Abel Martínez con apenas un 13%, y eso no tiene por qué ser definitivamente los resultados que pueda recibir el país después del proceso de mayo próximo, pero que un candidato sin propuesta ni discurso, que es Abel Martínez, digo yo, no creo que tuviera tampoco ni tenga la posibilidad de impactar en una dirección contraria respecto a lo que son los temores y las angustias del expresidente Danilo Medina, que yo las asemejo mucho con lo que pasaba aquí en 2020, y que ahora, resumiendo y finalmente, pienso que esto que es la disque alianza no es más que simple competencia, pero una competencia a muerte para la sobrevivencia de los partidos aglutinados en una alianza que para mí no es alianza.